Cuando el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, en estado gaseoso, entra en contacto con el agua líquida en una solución acuosa, por ejemplo, se disuelve en ella y formaría un hipotético ácido carbónico. Digo hipotético porque este ácido carbónico en realidad no existe, porque automáticamente se descompone nuevamente en dióxido de carbono y agua, por lo cual podemos llamarlo directamente como dióxido de carbono acuoso. Este dióxido de carbono en solución acuosa va a estar en equilibrio con otras especies carbonadas a través de equilibrios ácido-base. Por ejemplo, el dióxido de carbono, vamos a llamarlo acuoso, va a estar en equilibrio con la especie que resulta de la pérdida de un protón de esta hipotética especie, que sería el carbonato ácido, más un protón. Esto más agua, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono en agua reacciona formando el carbonato ácido y liberando un protón. Como vemos, el dióxido de carbono está actuando como un ácido y por lo tanto este equilibrio va a estar asociada a una constante de equilibrio ácida que va a ser igual al producto de la concentración de carbonato ácido por la concentración de protones dividido la concentración de dióxido de carbono acuoso disuelto en agua. Esta constante tiene un valor de 4,2 por 10 a la menos 7. Por otra parte, a su vez, este carbonato ácido también puede estar en equilibrio con otra especie que resulta de la pérdida de este protón. Ese nuevo equilibrio ácido-base va a ser carbonato ácido en solución acuosa en equilibrio con el carbonato que resulta de la pérdida del protón, también acuoso, y un protón. Este nuevo equilibrio también va a estar asociado con otra constante que también va a ser una constante ácida. Por lo tanto, esta podemos llamarla constante ácida 1 y esta constante ácida 2, considerando que estamos evaluando los equilibrios ácido-base de un ácido diprótico. Entonces, esta nueva constante va a ser igual al producto de la concentración de carbonato por la concentración de protones dividido la concentración de carbonato ácido. Esta nueva constante tiene un valor de 4,8 por 10 a la menos 11. Bueno, lo que queremos evaluar es, en función de estos equilibrios, cuál especie va a ser la que predominará en un determinado valor de pH. Las especies que tenemos que analizar van a ser el dióxido de carbono, el carbonato ácido y el carbonato. Como vemos, estas especies todas están en equilibrio, entonces tenemos que analizar cómo va a ser el desplazamiento de estos equilibrios en función del pH. Por ejemplo, si analizamos que el pH va a ser muy bajo, es decir, que la concentración de protones va a ser muy alta, entonces este equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda y por lo tanto la concentración de dióxido de carbono va a ser mayor que la concentración de carbonato ácido. Del mismo modo sucedería con este equilibrio. Si analizamos qué es lo que sucede a valores de pH bajos, con concentraciones de protones altas, entonces este equilibrio se verá desplazado hacia la izquierda y por lo tanto este equilibrio también desplazado hacia la izquierda y entonces prevalecerá la especie dióxido de carbono. Ahora, si el pH fuera elevado, es decir, la concentración de protones fuese baja, entonces este equilibrio se desplazaría hacia la derecha y de estas dos especies prevalecería el carbonato ácido por sobre el dióxido de carbono. Y lo mismo sucedería en este otro equilibrio. También si el pH fuera alto, el equilibrio se desplazaría hacia la derecha, considerando que acá tenemos la concentración de protones, y entonces al desplazarse hacia la derecha va a prevalecer la especie carbonato por sobre la especie carbonato ácido. ¿Cómo evaluamos los dos equilibrios en forma conjunta? Bueno, podemos analizarlo en un gráfico, en donde graficamos en el eje de las Y el porcentaje de cada una de las especies y en el eje de las X el pH. ¿Qué es lo que vamos a analizar? A pH muy bajos, este equilibrio estará desplazado hacia la izquierda y este también, y por lo tanto el 100% del carbono se va a encontrar
bajo la forma de dióxido de carbono. Y en la medida que comienza a aumentar el pH, este equilibrio se comenzará a desplazar hacia la derecha y entonces aparecerá el carbonato ácido. Eso podemos graficarlo de la siguiente manera. El dióxido de carbono decimos que es elevado a valores de pH alto y que comenzará a descender en la medida que el pH aumenta. Esta violeta sería la curva del dióxido de carbono más agua. Por el contrario, vamos a graficar con otro color lo que sucedería con la especie de carbonato ácido. Dijimos que a valores de pH muy bajo, este equilibrio está totalmente desplazado hacia la izquierda, por lo tanto no habría carbonato ácido. Y en la medida que comenzamos a aumentar el pH, entonces aparecería, este equilibrio se desplaza a la derecha y aparecería el carbonato ácido. Por lo tanto, la curva del carbonato ácido podría ser algo así. Ahora podemos analizar en qué punto se cruzan estas dos curvas y se obtiene este valor que corresponde al 50%. Y podemos también ver a qué valor de pH corresponde ese valor en donde vamos a tener 50% de dióxido de carbono más agua y 50% de carbonato ácido. Si lo analizamos matemáticamente, consideramos que el 50% de porcentaje de cada especie significaría que el carbonato ácido y el dióxido de carbono son iguales. Por lo tanto, en esta expresión los podemos cancelar. Y entonces llegaríamos a una expresión que sería que el K sub A es igual a la concentración de protones. Si a esa expresión K sub A1 es igual a la concentración de protones. Si a esa expresión le aplicamos el menos logaritmo de ambos lados, de ambos miembros, entonces diríamos que el menos logaritmo de K sub A va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Y esto es lo mismo que decir que el menos logaritmo de K sub A es el P K sub A, 1 en este caso, es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, que es igual al pH. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos decir es que cuando el pH sea igual al pK sub A de este equilibrio, entonces la concentración de carbonato ácido y de dióxido de carbono serán iguales. Por lo tanto, si hacemos el menos logaritmo de K sub A, es decir, el menos logaritmo de 4,2 por 10 a la menos 7, que nos da 6,38, en ese valor de pH, 6,38 equivalente al pK sub A 1, entonces el 50% sería de dióxido de carbono y el 50% de carbonato ácido en una determinada solución. De la misma forma podemos analizar el equilibrio entre el carbonato ácido y el carbonato. Si tenemos una solución a un determinado pH en donde todo el carbono se encuentra como carbonato ácido, entonces analizamos que en la medida que aumenta el pH disminuye la concentración de protones, este equilibrio se desplaza hacia la derecha y el carbonato ácido disminuye y el carbonato aumenta en su concentración. Eso podemos graficarlo sobre este mismo gráfico de la siguiente manera, indicando que el carbonato ácido disminuirá su concentración en la medida que aumente el pH hasta llegar a 0. Y vamos a graficar con otro color lo que le sucedería al carbonato, que sería que comenzaría a aumentar hasta llegar a ser el 100%. Entonces, la curva verde correspondería a los iones carbonato. Lo que podemos analizar acá entonces, nuevamente, es cuál es este valor en el cual el 50% del carbono se encontrará como carbonato ácido y el 50% como carbonato. El análisis es equivalente al que hicimos antes. Si consideramos que las concentraciones van a ser iguales, es decir, tenemos 50% de cada una, entonces podemos cancelar. Decimos que K sub A es igual a la concentración de protones. K sub A 2 va a ser igual a la concentración de protones. Aplicamos el menos logaritmo, entonces decimos que el menos logaritmo de K sub A 2 va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Y del mismo modo,
Entonces diríamos que en este caso el P K2 va a ser igual al pH. Y esto va a ser igual al menos logaritmo de 4,8 por 10 a la menos 11, que es 10,32. Entonces, cuando el pH sea 10,32, vamos a tener un 50% del carbono como carbonato ácido y 50% como carbonato. De esta manera, entonces, se pueden analizar cuáles van a ser las especies predominantes de carbono en cada valor de pH. Por ejemplo, podemos ver cuál va a ser la especie que va a predominar a pH 7, y bueno, va a ser el carbonato ácido. A pH entre 6,8 y 10,32 predominará la especie carbonato ácido. A pH menores a 6,38 predominará la especie dióxido de carbono. Siempre en equilibrio, porque acá analizamos que, salvo en este punto en donde todo el carbono se encuentra como dióxido de carbono, en el resto de la curva hay un equilibrio entre dióxido de carbono y carbonato ácido, que es la especie que empieza a aparecer. Lo mismo sucede en este rango, si bien prevalece el carbonato ácido, en esta primera parte el carbonato ácido está en equilibrio con el dióxido de carbono y en la segunda parte está en equilibrio con el carbonato. Y a pH mayores a 10,32 va a predominar la especie de carbonato, que va a estar en equilibrio con la especie de carbonato ácido, excepto que lleguemos a valores de pH tan altos en donde solamente predomine, sino que solamente exista el carbonato. De la misma manera podemos analizar ese desplazamiento de los equilibrios para otro ácido poliprótico, como es el ácido fosfórico. Tenemos tres equilibrios: el ácido fosfórico en equilibrio con el fosfato diácido, el fosfato diácido en equilibrio con el fosfato ácido y el fosfato ácido en equilibrio con el fosfato. Estos tres equilibrios cada uno tiene una constante asociada, y si hacemos el menos logaritmo de esa constante obtenemos los pKa de cada uno de estos equilibrios. El primero es 2,21. ¿Eso qué significa? Que a un pH de 2,21 el 50% del fósforo se encontrará como ácido fosfórico y el 50% como fosfato diácido. A valores menores a 2,21 va a predominar la especie en la forma de ácido fosfórico. Si tenemos una solución de fósforo y su pH está entre 2,21 y 7,21, entonces la especie que predomina es el fosfato diácido, en equilibrio con el ácido fosfórico en la primera parte y en equilibrio con el fosfato ácido en la segunda parte. Entre 7,21 y 12 va a predominar el fosfato ácido, en equilibrio con el fosfato diácido en la primera parte y en equilibrio con el fosfato en la segunda. Y a valores mayores a 12 va a predominar la especie fosfato en equilibrio con el fosfato ácido. De esta forma se puede analizar para una solución, o también es una aplicación que se utiliza mucho en el área de los suelos. Si queremos analizar, por ejemplo, en un suelo de pH 6 cómo se va a encontrar el fósforo, bueno, tendremos que ver que vamos a estar en esta zona y que entonces el fósforo se va a encontrar mayormente en la forma de fosfato diácido. Ahora, si el pH del suelo es 8, vamos a estar por encima de este punto, y entonces la especie que va a predominar va a ser el fosfato ácido. O bien ya en suelos muy alcalinos, con pH muy alcalinos, podríamos encontrar el fosfato bajo la forma totalmente desprotonada.